El tema del cual elegí hablarles es de la lectura y la escritura en la escuela, tema importante para nuestra materia. Vamos a comenzar con la lectura. La lectura, al igual que la escritura, ocupa un lugar primordial en la vida de todas las personas. Así lo expresa Casani en su discurso sobre la perspectiva sociocultural. Él dice: nuestra comunidad está llena de artefactos que usamos en el día a día. Por ejemplo, el diario, el chat, un mensaje de texto, mails. Es decir, leemos textos constantemente de circulación escolar, sociocultural, laboral, y no solo escritos, sino también carteles, imágenes, publicidades, señales. Sin embargo, leer implica más que una decodificación. Leer implica una relación dialéctica, dice Colomer, entre un sujeto lector y un texto en particular, y en un contexto determinado. Por medio de esta actividad, el individuo cognoscente modifica estructuras previas, sus saberes adquiridos, o en términos de Freire, su conocimiento del mundo, produciendo así un nuevo contenido. Algunos autores definen a la lectura como, por ejemplo, Dubois dice que es un proceso interactivo y que es el lector quien construye el sentido a través de la interacción con el texto, y en la que juegan un papel fundamental los conocimientos y experiencias previas del sujeto. Escoriza Nieto plantea que la lectura es un proceso dinámico en la que el lector activa sus conocimientos con el fin de construir una interpretación personal del texto. Colomer y Camps agregan: leer es un acto de razonamiento y el lector debe tener la habilidad de reponer en el texto lo que no está escrito, es decir, realizar sus propias inferencias. Según Vidal-Abarca, hay dos tipos de inferencias: aquellas de conexión textual, donde se establecen vínculos entre ideas sucesivas, buscando estas hacer explícitas unas relaciones que están implícitas en el texto. Las otras son las inferencias extratextuales. Aquí se establecen relaciones entre ideas relativamente distantes, siendo más dependientes de la activación del conocimiento previo y de una presentación mental más global de la situación explicada y descrita en el texto. Cabe aclarar que es poco probable que estas inferencias ocurran durante la lectura, salvo que el lector tenga un gran conocimiento del tema. Existen tres vías que los docentes podemos utilizar para provocar las inferencias en nuestros alumnos. Una, mediante la formulación de preguntas. Unas deberían favorecer las inferencias de conexión textual, o sea, las preguntas que haríamos deberían favorecer las inferencias de conexión textual, motivando respuestas que conlleve a una conexión entre ideas sucesivas. Otras irían dirigidas a estimular las inferencias extratextuales. Estas requieren un procesamiento más profundo, como lo habíamos dicho antes, ya que el lector debe realizar conexiones globales entre las ideas y generar otras nuevas. Otra forma sería la activación de conocimientos previos. Primer paso, reactivar los conocimientos relevantes que el lector posee. Y en segundo lugar, focalizar en esquemas de interpretación que subyacen a la comprensión. Las autoexplicaciones: incitar a los lectores que se vayan autoexplicando el texto que van leyendo, es decir, ir párrafo por párrafo y autoexplicándose qué entienden de lo que van leyendo. Luego consultar qué significa para ello lo leído, es decir, consultarle al chico o al alumno, mejor dicho, qué sintió, qué entendió, qué comprendió, qué le quiso decir el autor en ese párrafo. De esta manera se provoca la construcción del lector activando conocimientos previos a los que se integran los nuevos conocimientos, dado que el conocimiento que se va elaborando se hace explícito
Es probable que el lector se dé cuenta que esta nueva información se contradice con sus conocimientos anteriores del tema y así se promueve el diálogo entre él y el texto que está leyendo. Miretti dice, partir de lo que los alumnos saben para ampliar su conocimiento del mundo, ¿sí?, es muy importante y sus formas de representación son también muy importantes. La escuela es la que debe partir de la información de la que cada alumno posee. Es decir, que es muy importante tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos porque pueden ser un buen recurso para ayudarnos a explicarle otros tipos de conocimientos. Tenemos que decir que las inferencias permiten al lector comprender, es decir, construir el significado de su texto y a su vez interpretar, por lo tanto, tomar conciencia del uso y del valor que tiene el texto en nuestra comunidad. Si los docentes queremos tener lectores autónomos, debemos darle las herramientas necesarias para lograrlo. Daniel Cassani nos aporta 10 claves para fomentar la interpretación contextualizada que les permitiría a los alumnos tener una mirada crítica sobre el texto. Entonces vamos a ver estas 10 claves para fomentar la interpretación que nos presenta Cassani. Primero dice, trabajar con todo tipo de texto, para que aprendan sus características diferenciales, para que los chicos puedan diferenciar uno del otro. Utilizar textos auténticos, respetando formatos, el diseño, la presentación original. ¿Para qué? Para que el chico se familiarice. Miretti dice que hay que hacer esto para que el alumno se aleje un poco de la idea de que este trabajo que nosotros le proponemos es simplemente una tarea más escolar y nada más, ¿sí? También nos dice que hay que ver el uso funcional del saber y plantea ella que la finalidad de la lectura es la construcción de sentido. También tenemos que tener en cuenta, nos dice Cassani, de incluir textos multimodales. Es decir, de distintos modos, a través digitales, a través del escrito, de audios. Aprovechar las prácticas vernáculas previas, es decir, todo lo que los chicos ya traen, como utilización de SMS, chats, foros. ¿Para qué? Para analizar y reformular para contextos más formales. Por ejemplo, darle un texto en un tipo, en un formato quizá más familiar para que lo transforme para un contexto más formal. Seguimos con las 10 claves para que nuestros alumnos puedan interpretar. Evitar la respuesta única con tareas divergentes, es decir, no buscar la respuesta literal, buscando respuestas individuales, extensas y razonables que permiten el desarrollo de los puntos de vista del alumno. Fomentar el diálogo entre alumnos para el intercambio de puntos de vista donde las emociones se materializan en el lenguaje. Ustedes saben que es muy importante este trabajo entre interrelacionarse con el otro. Nosotros aprendemos del otro y el otro aprende de nosotros. Salir de las preguntas tradicionales y tomar una perspectiva más social, como por ejemplo, ¿qué pretende el texto? ¿Por qué lo escribió el autor? Fomentar la relectura y el análisis de los puntos relevantes. Por lo general, los alumnos suelen leer una sola vez, una sola leída, y dejan el material. Entonces nosotros tenemos que fomentar eso de que hay que releer el texto para poder comprenderlo mejor y analizar los puntos más importantes. También ayudar al alumno a relacionar la lectura con su mundo, proponer tareas que conecten la lectura con la vida personal. Proponer, por ejemplo, un diario de lectura para detallar las sensaciones que provoca leer un libro. Debemos aclarar que en la escuela, mejor dicho, la lectura debe apuntar no a la simple decodificación, según nos decía Colomer, sino a la verdadera comprensión de lo leído en el texto.
En este trabajo el docente no debe ser el intérprete por excelencia, porque si no los alumnos, dice Colomer, se habitúan a depender pasivamente del profesor para acceder al texto y distinguir sus ideas principales. No desarrollan de esta manera las estrategias de lectura de una manera autónoma. Silvestre iba a plantear que tenemos que sacarnos la idea de ese alumno recipiente de hace muchos años atrás, ¿sí? Aquel que reproducía mecánicamente la información. Dubois nos va a decir que más bien que enseñar es mostrar antes que imponer, y que lo que el niño necesita para aprender es la guía adecuada y oportuna del docente. Es decir, el profesor debe presentarse como un guía, como un modelo en un proceso que Vygotsky va a describir como un andamiaje con el propósito de que el alumno se haga paulatinamente más autónomo, más consciente de las estrategias que puede utilizar a la hora de abordar un texto. Solé nos va a decir que la escuela es la encargada de enseñar estas estrategias de lectura. Y nos va a expresar que hay que pensar en aquellas actividades cognitivas que deberían ser activadas o fomentadas mediante las estrategias. Y hay que tener en cuenta a la hora de enseñar. Y él nos va a plantear, por ejemplo, si nosotros queremos que nuestro alumno comprenda los propósitos explícitos o implícitos de la lectura, podríamos hacer estas dos preguntas. ¿Qué tengo que leer? ¿Por qué tengo que leer? O sea, que el alumno al momento de leer el texto pueda decir, ¿qué tengo que leer? ¿O por qué tengo que leer esto? Activar y aportar a la lectura los conocimientos previos pertinentes para el contenido de que se trate. Es decir, ahí la pregunta sería, ¿qué sé yo acerca del contenido del texto? ¿Qué se acerca de contenidos afines que me puedan ser útiles? ¿Qué otras cosas me pueden ayudar acerca del autor, del género, del tipo de texto? ¿Cuál es la información esencial que el texto proporciona y que es necesario para lograr mi objetivo de lectura? ¿Qué información es relevante y qué no lo es en función del propósito que persigo? Entonces, evaluar la consistencia interna del contenido que expresa el texto y su compatibilidad con el conocimiento previo y con lo que dicta el sentido común. La idea sería que, por ejemplo, se preguntara, ¿es coherente este texto? ¿Se entiende lo que quiere expresar? ¿Qué dificultades presenta? Comprobar continuamente si la comprensión tiene lugar mediante la revisión y la recapitulación periódica. Es decir, tomar, como habíamos dicho antes, tomar párrafo por párrafo y decir, por ejemplo, ¿qué quería explicar en este párrafo el autor? ¿Qué idea fundamental extraigo? ¿O qué puedo reconstruir del hilo de argumentos? Depende del texto que voy a leer. Elaborar y probar inferencias de diverso tipo, ¿sí? Interpretaciones, hipótesis, predicciones, conclusiones. ¿Sí? ¿Cuál será el final de una novela? ¿Qué le puede ocurrir a este personaje? Es decir, cosas que podríamos hacer. Esto es muy importante porque son ideas que nos dan para aplicar en nuestras clases y depende el objetivo que tengamos nosotros. Ahora les voy a hablar de la escritura. Históricamente, la escritura era considerada como la transcripción de letras o el delineado de ellas, es decir, una mera copia y la enseñanza estaba centrada en esa actividad. Como plantea Maite Alvarado, enseñar a escribir era enseñar a escribir letras y en esa tarea el ejercicio de la copia era lo central. Con el correr de los años, la concepción de la escritura fue cambiando y surgieron diversas teorías que definieron a la escritura como un proceso complejo. Uno de los primeros en considerar a la escritura como proceso ha sido Gordon Rothman. En la década del 60, él dividió este proceso en 3 etapas: preescribir, escribir y reescribir. La preescritura es la etapa intelectual, en la que el escritor se plantea la necesidad de escribir un texto, hasta que obtiene una idea general de lo que desea esbozar.
En las etapas de escribir y reescribir, el autor se centra en la redacción del escrito. Cassani expresa que Roman no diferencia estas últimas etapas. Podemos decir que este enfoque plantea una linealidad en el proceso, como que cada etapa fuera una caja estanca. Ya en la década del 80, Flower y Hayes critican este modelo por su linealidad y por no describir el proceso interno mental que desarrolla una persona al escribir un texto. Ellos proponen un modelo cognitivo, interesados por los procesos mentales que intervienen en la composición de un texto. Este modelo contiene 3 componentes: la memoria a largo plazo del escritor, la situación comunicativa y el proceso de la escritura propiamente dicho. En la memoria a largo plazo se encuentran el conocimiento del autor sobre contenidos temáticos, estructuras textuales y sus planes de escritura. La situación comunicativa representa a la situación y al contexto en lo que se escribe. La tarea de redacción se presenta como un problema retórico que el escritor debe resolver. Según García Sánchez, los datos de este problema son el tema concreto de que trata, la intención del escrito y la hipotética audiencia a la que se dirige. A medida que se escribe, lo escrito sirve de contexto para lo que resta del texto a producirse. Esto limita y exige, por lo tanto, esa parte del texto se enlaza con el problema retórico. Hayes y Flower expresan que el proceso de la escritura lleva 3 pasos complejos: planificar, redactar y revisar. De esta manera, lo dividen en planificación, que está centrada en la definición de los objetivos del texto, teniendo en cuenta la situación retórica, y la constitución del plan, que servirá de guía en el proceso de la escritura, generación de ideas y organización de las mismas. La otra etapa, la textualización, reside en el desarrollo del plan preestablecido y su esbozo en el lenguaje escrito. Aquí surgen las necesidades léxicas, sintácticas, etc., que llevan de manera obligada a una revisión reiterada, retornando a la planificación. Revisión se basa en la lectura del escrito, teniendo en cuenta los objetivos planteados, evaluación de la coherencia del contenido en función de la situación retórica, corrección y mejora del texto. Para Flower y Hayes, en este proceso de escritura debe existir un mecanismo de control para manejarlo y ajustarse a las distintas habilidades que el escritor utiliza en el momento de escribir. La redacción comienza cuando el escritor se le presenta una situación retórica como el pedido de una redacción escolar. Allí comienza la escritura. En este proceso complejo y recursivo, los distintos componentes se influyen mutuamente. Según Cassani, las teorías de Flower y Hayes son las que describen con más precisión el fenómeno de la composición del texto escrito. Entonces debemos recordar que hay una recursividad en estas 3 etapas que plantean Flower y Hayes. Esto de planificación, textualización, podríamos decir, y revisión. Es decir, uno cuando escribe va a volver hacia eso que planificó, o cuando revisa va a volver a eso que se escribió, se planificó, y así sucesivamente. Por lo tanto, hay una interrelación entre las 3 etapas, hay una recursividad, no es lineal. Desde otra perspectiva cognitiva, Scardamalia y Bereiter presentan 2 modelos como marco teórico para la investigación en la composición escrita. Por un lado, el modelo contar lo que uno sabe, y por el otro, el modelo transformar el conocimiento. El modelo contar lo que uno sabe
plantea que para escribir se comienza con una representación mental. Esto lleva implícito el tema del que se va a escribir y el género textual pertinente. De esta manera surgen identificadores conceptuales y discursivos que sirven para la búsqueda en la memoria del contenido adecuado para elaborar el texto escrito. Los primeros esbozos de este texto permiten generar nuevos identificadores de tema y de género y reiniciar la búsqueda de un nuevo contenido. Este proceso se repite hasta que las ideas dejan de fluir. Este modelo caracteriza la manera en que tradicionalmente proceden a veces los alumnos al redactar un texto en el ámbito escolar. Esto responde a un proceso automático, pensar, decir. Como dice Scardamalia y Breiter, procediendo de este modo, los alumnos pueden construir textos coherentes en un corto tiempo, ya que quedan eximidos de la necesidad de planificar por adelantado y deliberar mientras escriben. O sea que ellos saltarían esa etapa de la planificación a la que nosotros hablamos que es tan importante. Por eso nosotros, los docentes, tenemos la responsabilidad y la obligación de explicarle a nuestros alumnos cómo son las etapas de la escritura y darles el tiempo necesario para la planificación para que después sus trabajos tengan otra profundidad, otra significación. En este proceso se minimizan operaciones mentales de gran importancia y se reduce a la escritura a una mera herramienta de comunicación. Por eso es que es tan importante hablarle a nuestros alumnos y explicarles estas etapas de la escritura y que es un proceso, y que cuando ellos tienen que volver a reescribir, que no se tienen que preocupar, que todos lo hacemos a eso, ya sea docentes, ya sea, científicos, alumnos, cualquier persona que escribe, como la escritura es un proceso, tiene que tener el tiempo para cada etapa. El modelo transformar el conocimiento, que era el otro modelo que planteaba Scardamalia, explica el modo de construir un texto cuando se toma a la tarea como la solución de un problema retórico. Aquí el escritor, si bien procede de una representación mental en primera instancia, al igual que el modo anterior, antes de escribir, analiza la tarea y establece los objetivos precisos para la elaboración del texto. En esta instancia surge el espacio de contenido, el que escribir, y el espacio retórico, el cómo escribir. A través de un proceso dialéctico entre ambos espacios, se presentan operaciones que van modificando el conocimiento de quien escribe, a su vez el texto y los propios objetivos. Según García Sánchez, el modelo contar lo que uno sabe es un subproceso del modelo transformar el conocimiento. Este último modelo va más allá de una simple reproducción de ideas, ya que se encarga de la reconstrucción personal y significativa del conocimiento que modifica su estructura cognitiva. Por lo tanto, después de todo lo que expliqué, puedo decir que podemos coincidir con el concepto esbozado por García Sánchez, que dice que la escritura es una actividad compleja, un proceso de descubrimiento y de aprendizaje, una herramienta cognitiva y, en definitiva, una habilidad imprescindible en las sociedades alfabetizadas. Y hay algo muy importante que nuestros alumnos deben saber y que nosotros como docentes debemos explicar: la diferencia que hay entre oralidad y escritura. Que tengan en cuenta que la lengua oral y la lengua escrita tienen ciertas diferencias. Sí, en la parte oral está constituida por sonidos, la escrita constituida por grafías. Los interlocutores en la oralidad están presentes, están cara a cara. En la escrita, el interlocutor está ausente. En la oralidad se dan cosas por supuestas por el uso de deícticos, como decimos aquí y ahora.
En cambio, en la escrita debemos incluir el contexto situacional para que el otro comprenda. Si lo sabremos docentes ahora que estamos trabajando con aulas virtuales, de qué manera debemos responderle en retroalimentación a nuestros alumnos todas esas cosas que oralmente se las podíamos decir y que se las tenemos que volcar por escrito. La oralidad utiliza elementos verbales, en cambio la escrita utiliza elementos verbales icónicos, gráficos, es decir, todo lo que tiene que usar la escrita para que el otro entienda. Elementos icónicos, gráficos, es decir, puntuación, márgenes, subrayado, imágenes, todo lo que necesitamos agregarle. En el oral se pueden producir repeticiones, interjecciones, declamaciones, onomatopeyas. En el escrito se suele evitar las repeticiones, el uso abusivo de interjecciones. En el oral a veces se rompe la sintaxis y se usan con libertad ciertos registros. En el escrito se cuida el léxico, la sintaxis, se busca la coherencia, la cohesión y se suele mantener el mismo registro. En el oral, el uso de la oralidad es universal y su aprendizaje es espontáneo. El uso de la escritura es universal, pero se aprende en la escuela. En la oralidad, el habla tiene carácter temporal. En la escritura, tiene un carácter espacial. El que habla tiene poco tiempo de estructurar el discurso. El que escribe lo estructura al discurso y es más cuidadoso. Por eso es importante, ya que hablamos de lectura y escritura sobre todo, tener en cuenta esto para plantearlo a nuestros alumnos y para que ellos también reflexionen sobre este tema.